Buenos días a todos. Muchas gracias. Mi nombre es Hugo Articardi, soy el fundador de Dataflow. Y en Dataflow hemos desarrollado, con el apoyo de Thales Lab y de ANI, un dispositivo de telemedicina cuya finalidad es la de transmitir una información muy importante, los signos vitales de un ser humano, en particular en cardiología, en particular el electrocardiograma de un ser humano, que nos dice mucho de su salud. Pero ¿por qué querríamos utilizar tecnologías de la información para transmitir un electrocardiograma? Y bueno, quizás porque el 28% de los decesos se deben a fallas en el sistema circulatorio. Pero también hay una arritmia muy prevalente, que es la fibrilación auricular, que afecta entre el 10 y el 15% de las personas mayores de 60 años, una población claramente en crecimiento. Pero además, esas arritmias, el 50% de ellas son asintomáticas, por lo tanto son bien difíciles de detectar. Y además, el 30% de los ACV son causados precisamente por este tipo de arritmias. Pero bueno, esto es un montón de cifras frías, son estadísticas que nos abarcan a todos los que estamos aquí presentes, incluyéndome, por supuesto. Pero esa versión o esa imagen de que eran cifras frías, para mí cambió con nuestro segundo paciente. Nuestro segundo paciente era un paciente post-ablación. La ablación es un procedimiento muy simple que soluciona el problema de las arritmias que estábamos hablando. El paciente quedó internado, el médico que lo atendió se aseguró que quedara en condiciones y se fue a otro hospital a hacer la consulta. Y desde el otro hospital, utilizando nuestro sistema, observó que el paciente se estaba descompensando. Inmediatamente llamó por teléfono a enfermería para alertar. En enfermería le contestaron, no, doctor, está equivocado, acabamos de ver al señor Julio y está lo más bien. El médico referente insistió y dio instrucciones precisas. Cuando volvieron a ver al señor Julio, el señor Julio ya tenía síntomas claros de que no todo estaba bien. Por suerte tenían los elementos, ya sabían qué hacer y revirtieron la situación rápidamente. Eso para mí cambió una imagen, dejaron de ser cifras, pasaron a ser caras, pasaron a ser personas, pasaron a ser hermanos, padres, madres, relaciones. Pero bueno, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros hemos desarrollado un hardware un poco más grande que un móvil, que se conecta al pecho del paciente con 3 electrodos descartables. Este hardware toma el electrocardiograma, lo digitaliza y lo envía a un servidor en la nube. En el servidor en la nube se almacena en una base de datos y un algoritmo matemático analiza cada uno de los registros y si detecta algo que no va del todo bien, hace una alerta al médico, que es quien debe, por supuesto, tomar las acciones. Este es el funcionamiento de nuestro Galeno SIS. ¿Cómo ha sido nuestra línea de tiempo? Y bueno, lo primero que hicimos, cuando conseguimos, con el apoyo de Thales Lab y de ANI, el capital semilla de ANI, hicimos los primeros dispositivos de hardware, desarrollamos el software y fuimos a pruebas clínicas en pacientes reales en los IMAES. Los IMAES son los institutos de medicina altamente especializada. Estamos hablando de pacientes posoperatorios o post-ablación. Tuvimos un excelente feedback de los directores de esos entes, de esos IMAES. Y luego hicimos unas alianzas estratégicas con 2 jugadores claves del mercado.
que son un fabricante de equipamiento médico de Uruguay, que tiene el 95% de su facturación hacia el exterior y que tiene vínculos con 70 países, y un fabricante de software del área Software Health, que es uno de los más importantes o el más importante de la región. Todo esto nosotros lo hicimos en un lapso de 12 meses. Pero ¿cuáles son los casos de uso de nuestro dispositivo? El primer caso de uso que se nos ocurre es el intrahospitalario. En nuestra América Latina, los pacientes que están monitoreados cardiológicamente son los que están en las salas de CTI. Normalmente no están en las salas comunes monitoreados los pacientes. Eso es un grave problema. Es un grave problema por varias razones. En primer lugar, el paciente, cuando llega el fin de semana, el doctor a veces no se anima a darle de alta y pasarlo a una sala común. Eso para el paciente es un inconveniente, pero para la institución es un costo altísimo, puede ser del orden de $1.500 por noche por cama. También existe la posibilidad de usar el monitoreo extrahospitalario. Por ejemplo, las personas que por alguna vulnerabilidad de su salud, alguien recién operado o alguien que tiene alguna dificultad, tener un dispositivo de estos que le transmite y le analiza el electrocardiograma independientemente de su ubicación, es una ayuda singular. Hay un parámetro que es el parámetro CT, que es un predictor muy bueno de posibles infartos. Analizar ese parámetro puede ser la diferencia entre vida y muerte. Pero en particular en nuestra América Latina, donde tenemos buena parte de la población viviendo en sitios donde hay baja densidad de población y donde es muy difícil tener especialistas, un dispositivo de telemedicina es una enorme ayuda que nos lleva a la población, nos eleva la calidad de la salud que merece, como cualquiera de los demás ciudadanos, pero también al prestador de salud le baja sensiblemente los costos, porque para el prestador de salud atender a las poblaciones poco densamente pobladas es algo muy caro. ¿Cuál es el modelo de negocio? El monitoreo, nosotros pensamos ofrecer un monitoreo como un servicio, más allá de que tenemos un costo de hardware, el hardware que acabo de mostrar. Pero lo que nos importa es el servicio en sí. La inteligencia está en el servidor, en la nube. El costo por cliente es amortizable con el precio inicial de ese hardware. Nosotros al cliente le estamos ofreciendo un hardware con un costo inicial y ese mismo costo nos amortiza el costo del mismo. Este es un modelo de negocio que nosotros estamos manejando con un prospecto que apareció en Colombia. En Colombia tuvimos un contacto con un distribuidor que tiene la distribución de equipamiento médico, todo de ello asiático, en Colombia y en México. Son muy fuertes en el lugar. Nosotros en principio estamos pensando en Colombia. Estas son cifras que ellos nos dan. Ellos creen que pueden vender 5.000 equipos en 3 años. Nuestro costo de hardware son $400 la unidad. El precio de venta serían $1.000 y $40 por mes por el servicio. No se olviden que nosotros tenemos obligatoriamente un servicio en la nube. La inteligencia en sí, el que hace el análisis en sí, está en la nube. Ahí tenemos la gráfica de costos-ingresos. Ambos son exponenciales, pero nuestros ingresos superan ampliamente los costos, incluso desde el primer periodo. Esto es lo mismo, pero solamente el margen bruto. Tenemos cifras que son bien interesantes en el tercer periodo. ¿Cuáles son nuestros próximos pasos? Queremos avanzar en la tecnología y para eso queremos complementar el algoritmo matemático con inteligencia artificial. Nosotros en este momento estamos haciendo la evaluación con un algoritmo matemático. Si nosotros lográramos dar ese paso de llevarlo a inteligencia artificial, y ya tenemos todo el roadmap para eso,
haríamos un gran avance en el sistema. El siguiente es vender galenosis en Colombia, de lo cual ya hemos hablado. Se estima en esta cantidad de equipos en el mercado en 3 años y nos gustaría recibir del orden de $500.000, lo cual nos daría espalda para tener los gastos del primer año. A pesar de que el primer año ya tendría utilidad, preferiríamos estar cubiertos y esa es la razón por la cual estamos interesados en recibir esa cifra. Este es el equipo. El doctor Reyes, nuestro consultor, mentor, es un reconocido referente en las Américas del tema fibrilación auricular. Bueno, creo que el del medio lo conocen. Y el señor Vilardino es el comercial de Biogénesis con quien estamos haciendo un acuerdo de distribución. Muchas gracias. Yo voy a hacer, si me permiten, yo no sé, a veces hay algunas dificultades con Internet acá y a veces Murphy se está despierto, pero me gustaría hacer una prueba. Si puede ser, Matías. Bueno, tenemos una persona en la sala con el dispositivo instalado. Acá estamos viendo su electrocardiograma. No sé qué. Había una persona. Estamos teniendo problemas de conexión. Lo dejamos por acá, Matías. Gracias. Murphy se despertó. Perdón. Muchas gracias. Bueno, Alan me cede la palabra primero. Muchas gracias, Alan. Felicitaciones, súper interesante el desarrollo. Tengo un par de preguntas. La primera, y que lo acabamos de ver, es el tema de, me parece que está muy bien pensado la solución para comunidades aisladas donde los especialistas no pueden llegar, pero justamente esas comunidades aisladas tienen un problema de conectividad en América Latina. Entonces, ¿cómo piensan resolver ese problema de falta de conectividad? Ese me parece que, por lo menos esa es una de las preguntas que se me ocurren ahora. Después que los colegas hagan la otra, vuelvo con otra. Excelente pregunta. Nosotros ahora tuvimos un problema de conectividad porque estábamos utilizando el Wi-Fi local. Nuestros dispositivos ahora están compartiendo ese tipo de tecnología. Tenemos un siguiente modelo que ya está saliendo, que está utilizando directamente tecnología 3G. Lo cual esa distribución, ese alcance, esa penetración en América Latina es mucho más amplia. Y en particular nos interesó preguntar, nosotros con este prospecto en Colombia tuvimos varios contactos y enseguida nos pusieron un peso pesado, un cardiólogo de renombre que fue presidente de la Sociedad de Cardiología de Colombia y nos estuvo consultando mucho sobre todo el tema. Y a él le preguntamos específicamente, él recorre todo Colombia, y él me decía que en los últimos años no ha tenido problemas algunos con telefonía celular. Por supuesto, sí con Wi-Fi compartido desde un celular o ese tipo de cosas. Y segunda pregunta es si, a ver, en la medida que escalen, evidentemente, seguramente el tema del costo de fabricación del dispositivo lo han analizado, o sea, pues el dispositivo no es un dispositivo barato, sobre todo para, bueno, no es feo que evalúe la vida humana con números, pero digo, el costo del dispositivo parece ser elevado, sobre todo para llegar a población de bajos recursos, ¿no? ¿Hay formas de poder llegar a un costo más accesible? Sí, entiendo perfectamente la pregunta. Primera aclaración, en realidad nuestro objetivo de cliente no es el cliente final. Nuestro objetivo de cliente son las clínicas
Entonces las clínicas van a distribuir ese costo en el mensual en muchos clientes, en más de un cliente. Entonces ese costo baja y la amortización inicial es simplemente un costo inicial, ¿verdad? Pero sí, todo esto es posible, podría ser también posible si nosotros miráramos hacia otras partes del mundo. Pero queremos, en principio, tratar de trabajarlo acá y tratar de ir asintóticamente bajando ese precio. Están nuestros planes. Perfecto, muchas gracias. Le dejo. Dale, Hugo. Alan Yarri de Chile, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, felicitaciones. Hugo, un poco en la línea del mercado, en la línea de qué otra cosa hay en el mercado hoy día solucionando este problema. Me imagino que no estás solo en esto, que pueden haber otros devices, otros hardware que se combinan también con software, porque obviamente es una necesidad muy relevante, no solamente en Uruguay, sino a nivel mundial. Entonces, ¿qué has visto tú de competidores? ¿Cuál es tu mercado? Escuché recién que dijiste que quieres partir con Uruguay, pero bueno, ¿cuál podría ser tu mercado potencial al cual tú aspiras? Y la última pregunta vinculada es, si tienes barreras de entrada, y específicamente si hay algo de propiedad intelectual o patentes que estén protegiendo el desarrollo que tú estás haciendo. Bien, trataré de contestar todas tus preguntas. En primer lugar, las competencias que existen, todo lo que es el mundo Holter, por razones tecnológicas, va a tender a estar conectado online. Los Holter hasta ahora no son online, graban en distintos medios, graban en medios, antes grababan en cassettes, ahora graban en SIMs, pero no son online. Pero naturalmente, como la tecnología ahora lo permite, van a tender a eso, o sea, va a haber competencia en ese sentido. Hay otro tipo de competencia que es más masiva, que es la competencia de los relojes. Todos ustedes los deben haber visto. Los relojes, por ejemplo, el mejor de todos es el Apple Watch. El Apple Watch, en realidad, lo que está haciendo es una medida óptica, que lo que hace es medir el color de la sangre. El color de la sangre cambia entre un oscuro opaco cuando no está oxigenada y un brillante rojo cuando está oxigenada. En nuestros vasos, en cualquier lugar de la piel, ese color es sensible. Si nosotros viéramos infrarrojo, podríamos ver que nuestro color de la piel cambia. Lo que hace el reloj es con un LED infrarrojo y un LED rojo, mira esa diferencia y puede seguir el pulso. Sigue el pulso, no puede medir un electrocardiograma en principio. Como se dieron cuenta de eso, hicieron que los mejores relojes Apple Watch miden un electrocardiograma, pero lo hacen mientras tú estás apretando la perilla. ¿Por qué? Porque el electrocardiograma es eléctrico, ¿sí? Necesita una señal eléctrica que va desde del lado izquierdo al lado derecho de la persona. Entonces, en ese caso la persona toca la perilla y puede hacer una medida de electrocardiograma. Claro, si yo me siento mal, si tengo presión en el pecho y si estoy cayéndome, no voy a poder invocar a la perilla. Y apuntan a mercados distintos. El mercado del Apple Watch apunta hacia el mercado final. Nosotros no podemos apuntar a ese mercado y estamos apuntando con referentes a un mercado serio de clínicas. ¿Sí? ¿Y la parte de propiedad intelectual? ¿Hay alguna protección que estén viendo de patente, alguna cosa, o esto ya está? Nosotros estamos trabajando con nuestro equipo de abogados en ese tema. Yo tengo la percepción de que hay que hacer una protección, pero la protección no puede ser global, por la siguiente razón. El electrocardiograma tiene más de 100 años de inventado, ¿sí? Lo inventó un señor austríaco hace más de 104, 105 años. La digitalización tiene 50, 60 años. Internet tiene 25. Lo que quiero decir, esto es un join, es un puzzle de tecnologías que sí, el software se puede patentar, la utilidad se puede patentar, hay que hacer una protección, pero la protección global no la vamos a tener nosotros, creo que no la va a tener nadie. Hugo, te felicito. Todo lo que tiene que ver con telemedicina requiere cierta capacitación en los lugares donde se van a tomar la muestra. ¿Cuál es la proyección para ustedes hacer esa capacitación? ¿La harían ustedes? ¿Serían las clínicas?
La colocación de este dispositivo es extremadamente simple, la puede hacer el propio usuario, pero bueno, si estás pensando en una clínica, lo más seguro es que la haga la nurse o el enfermero que esté a cargo. La conexión es... Me refiero en las regiones más lejanas, ¿no? Donde solamente tienes postas, porque hablaste de telemedicina. Es extremadamente simple. Tú tenés 3 electrodos que son desechables. Mira, aquí tengo unos electrodos. Se saca la etiqueta, se desecha la etiqueta. Te pegas uno sobre el lado izquierdo, otro sobre el lado derecho, uno sobre la panza y ya está. Hay una correspondencia con los colores del cable para saber cuál es cuál, para no invertirlo, porque si lo invertís se invierte la gráfica y no se entiende nada, pero es extremadamente simple, no es ese un problema. Bueno, felicitaciones Hugo. Pablo García de Enlaces. Puntualmente nos mostraste un prospecto de Colombia, pero me interesaría conocer más sobre la estrategia comercial, cómo viene, digamos, el embudo de ventas, cuántos prospectos tienen, qué están pensando en ese sentido, por qué los ha frenado a realizar alguna venta hasta el momento. Nosotros somos una TIC. Como TIC que somos, voy a decir esto de esta forma. Los emprendedores tenemos un montón de desventajas, ¿sí? A veces no creen en nuestras ideas, a veces no tenemos capital suficiente, tenemos un montón de desventajas. Pero también tenemos un montón de ventajas. Tenemos una ventaja muy importante. La ventaja muy importante que tenemos es que tenemos maniobrabilidad y tenemos adaptabilidad. Tenemos una capacidad muy importante de adaptarnos, que las grandes empresas muchas veces no lo tienen. De hecho, grandes gigantes han colapsado por falta de esa capacidad. Estoy pensando en Kodak, pero debe haber muchos más. Nosotros, Dataflow, es una TIC. Como TIC desarrollamos un dispositivo médico. Hubiera sido imposible llegar a ponerle un dispositivo médico a un paciente cardiológico sin tener el aval de un referente de cardiología, que fue el doctor Reyes, que se incluyó y que participó del tema, ¿sí? Ahora, una vez que nosotros hicimos las pruebas clínicas y tuvimos excelentes resultados en esas pruebas clínicas, nos enfrentamos a otro problema. Seguimos siendo una TIC. Y el mercado de medicina es un mercado sumamente regulado, ¿sí? De los dispositivos médicos. Entonces nos quedaban 2 caminos. Un camino lleno de espinas y muy largo, que era hacer toda esa regulación de cero. Y un camino mucho más corto y mucho más amigable, que era conseguir un socio estratégico. El socio estratégico que nosotros conseguimos es ideal porque a ellos les interesa ampliar su gama de productos, el desarrollo de hardware, la fabricación del hardware, si bien todavía es un poco cara, es extremadamente simple porque es la integración de 3 plaquetas. ¿Sí? Un microcontrolador y una plaqueta electrocardiograma que ya viene hecha de fábrica, y hay que soldarlas. O sea, la fabricación en sí es extremadamente simple. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros hacíamos el camino tradicional, nos íbamos a encontrar con un montón de espinas en el camino y vamos a lograrlo dentro de 3 años. Lo que hicimos nosotros ahora fue hacer esta alianza estratégica y a partir de esta alianza estratégica nosotros estamos en condiciones de llegar al mercado. No lo estoy ahora, lo estamos logrando con esa alianza. Muchísimas gracias, Hugo. Completamos el tiempo. Muchísimas gracias.